En esta oportunidad les explicaré el indicador del drawdown como una medida de riesgo. Inicialmente decir que el drawdown se define como la diferencia entre el valor actual del portafolio y el valor máximo alcanzado en el pasado. Este indicador permite estimar el porcentaje de pérdida que ha experimentado el portafolio a lo largo del tiempo. Se presenta como un porcentaje y busca estimar la mayor pérdida que se ha visto o que ha experimentado el portafolio en los datos históricos que estamos observando. En la gráfica observamos entonces que el comportamiento de la línea azul representa el comportamiento de la riqueza de mi portafolio, suponiendo que en el primer momento del tiempo he invertido cerca de $2,000 en el portafolio y a medida que avanza el tiempo y el mercado pues reacciona a los diferentes comportamientos de los precios, el valor del portafolio pues aumenta en algunos momentos y luego disminuye, aumenta y disminuye. Lo que vamos a identificar es que a lo largo del tiempo hay unos momentos en los cuales se alcanza un valor máximo, un pico, y a partir de ese pico podemos observar pues unas reducciones en el valor. El drawdown lo que va a medir es esa diferencia entre el valor que tiene el portafolio, digamos en este punto del tiempo, con respecto al valor que tuvo en el pico inmediatamente anterior. Esta diferencia entonces es lo que conocemos como el drawdown. Una vez logra, digamos que un punto mínimo, el portafolio y la riqueza empieza a recuperarse y alcanzará un nuevo pico en el futuro. Lo que vamos a tratar de medir con el drawdown es en qué porcentaje es el máximo valor que ha disminuido desde el pico hasta el punto más bajo que ha experimentado. Ese porcentaje pues representa el tamaño de la pérdida que ha experimentado el portafolio o la inversión a lo largo del tiempo. Para estimarlo, entonces seguiremos unos pasos en Excel para facilitar su comprensión y su estimación a partir de la información que tenemos. En este video seguimos entonces con información que veníamos trabajando correspondientes a las acciones de Adidas y de Merck el periodo del 13 de agosto del 2010 hasta el 13 de agosto del 2020. Lo primero que vamos a hacer es insertar una columna en el cual voy a simular la riqueza de mi portafolio, suponiendo que el 13 de agosto tenía invertido $1 y que en la acción de Adidas, es decir, mi portafolio está constituido únicamente por Adidas y que ha experimentado unas variaciones en el precio a lo largo del tiempo. Si el 13 de agosto invertí $1 en Adidas y el 17 gané 1,44%, ¿cuánto vale mi riqueza? ¿Cuánto vale mi portafolio el 17 de agosto? Entonces, para resolverlo vamos a utilizar la forma tomar el valor del 13 de agosto, el valor de mi riqueza, y multiplicarlo por 1 más el porcentaje de variación o el rendimiento. Y entonces tendrá sentido que si mi riqueza el 13 de agosto es de $1, un día después con la ganancia de 1,44%, mi riqueza entonces llegue al $1,014. Para el día 18, digamos que la función es la misma, tomar el valor de la riqueza multiplicado por 1 más el porcentaje de variación. En este caso el porcentaje de variación es una pérdida con respecto a el día inmediatamente anterior, en este caso el 17. En ese sentido, el 18 de agosto mi riqueza está en $0.997. A este punto entonces ya puedo, digamos que, extender la fórmula hasta el último valor observado. Nótese que el 13 de agosto del 2020, que sería la última fecha observada, coincide con lo que calculamos anteriormente como el rendimiento acumulado para los 10 años. Podría entonces ahora graficar el comportamiento de la riqueza y lo que observaría es el comportamiento del precio de mi riqueza a lo largo del tiempo. Si el 1 de agosto, si el 13 de agosto hubiese invertido en este activo. Fíjense entonces que empezamos a ver, digamos que picos, aquí, 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 picos de máximo valor, de máxima valoración
del activo y luego, digamos que pérdidas a lo largo del tiempo. Entonces lo que queremos medir es en este espacio, en esta franja de tiempo, desde que alcanza el pico hasta que vuelve a alcanzar el valor de la riqueza, cuánto fue el máximo valor perdido en ese tramo. Y luego lo vamos a comparar con los diferentes tramos y allí entonces tendremos el indicador. En ese orden de ideas, lo que tengo que hacer ahora es estimar el pico previo. ¿Cómo estimar este pico previo? Digamos que el valor es el máximo valor desde que empieza mi serie, 13 de agosto del 2010, hasta pues eso que alcanza un valor máximo y luego empieza a retroceder. Eso lo puedo estimar con la función máximo, eh, tomando estos dos valores. Como lo que voy a hacer es arrastrar a la fórmula, me interesa que el máximo siga siendo desde el valor que estoy observando en el 13 de agosto, pero que luego esta segunda celda, C3, se vaya moviendo a medida que voy avanzando en el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es fijar la primera celda y encontrar pues el valor máximo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor máximo es entre el 13 de agosto y el 17 de agosto, pues es 1.14, que sería pues el valor máximo que alcanzó hasta ese momento. Si yo me extiendo un día más, entonces fíjense que la fórmula lo que va a hacer es extender la franja sobre la cual está estimando el máximo y el máximo pues corresponderá entonces pues efectivamente al pico inmediatamente anterior, que en este caso sería 1,14. Aquí todos estos valores son inferiores a este pico, por eso cuando yo arrastre la fórmula, siempre el pico, digamos que va a ser el valor más grande que ha alcanzado la inversión hasta ese momento. Aquí lo que va a hacer es extender la fórmula y ya está. Si yo graficara esta columna que acabamos de incluir en mi gráfica, aquí le digo diseñar gráfico, seleccionar datos, agregar una serie. Entonces lo que voy a hacer es agregar esta serie del pico máximo. De esa forma lo que estoy observando es pues que la línea naranja sube tanto como tiene que subir hasta el máximo punto y luego se mantiene estática mientras que el valor de la inversión pues se reduce. Entonces me permite identificar pues las diferencias entre ese pico y los valores del portafolio. Ahora lo que voy a hacer es incluir una segunda columna, una tercera columna en la cual voy a calcular ahora sí el drawdown. Aquí lo que me interesa es estimar el porcentaje de pérdida desde el pico hasta el valor pues, que estoy observando en cada fecha de la riqueza, del valor del portafolio. Para eso entonces lo que voy a hacer es restar el valor de la riqueza del pico. Entonces aquí lo que estoy viendo es la diferencia entre el valor del pico y el valor que está alcanzando pues digamos que el portafolio. Y esto lo voy a dividir entre el valor del pico, porque lo que voy a mostrar es pues que hay una diferencia desde aquí hasta aquí y me interesa mostrarla en términos porcentuales. En esta primera valor que estamos evaluando, pues el valor es 0% porque es el mismo pico, pero luego si lo arrastramos al siguiente, entonces ya empezamos a observar que desde el pico máximo del día anterior corresponde a pues, una pérdida de 1.68. ¿Sí? Al día siguiente, cuando sigue perdiendo el activo, entonces empieza a acumular la pérdida. Y entonces, porque el pico era de 1.14 y ahora el valor de riqueza es de 0.9887. Entonces, el drawdown lo que está es acumulando la pérdida desde el pico hasta que llega pues, al valor máximo. ¿Cuándo se detiene? Cuando vuelve a alcanzar el valor de la riqueza y empieza a aumentar nuevamente hasta encontrar un nuevo pico. Ese sería nuestro drawdown. Esto lo podemos entonces también graficar. Seleccionar datos, agregar una serie. El drawdown entonces va a ser siempre valores negativos, porque siempre que el pico sea más grande, siempre que el pico sea más grande que
la riqueza, la diferencia aquí pues nos va a dar, digamos que cero. Entonces el drawdown siempre va a ser negativo y va a representar entonces la mayor cantidad de pérdida. Si el valor aumenta, se hace más grande, eh, lo que va a pasar es que el drawdown toma valor de cero. Entonces cuando alcanza el siguiente pico y se mantiene por encima del pico, el valor siempre, digamos que la fórmula que estamos definiendo siempre va a estar en cero. Siempre que el activo esté creciendo, la fórmula nos va a dar un valor positivo. Aquí para poderlo observar, entonces lo que vamos a hacer es darle formato a la serie y presentar esto en el eje secundario. Lo que estamos observando entonces con el drawdown es el porcentaje de pérdida que se observa en un momento del tiempo con respecto a el máximo valor alcanzado previamente en la inversión en el portafolio. Entonces aquí en este momento del tiempo tenemos un máximo valor alcanzado que luego empieza a perder valor hasta llegar, digamos que a unos valores mínimos, que en este caso pues sería este punto que tenemos acá. Este punto entonces representa que hay una pérdida cercana al 42% con respecto al máximo valor que había alcanzado la inversión previamente. Lo mismo pues observamos en este punto del tiempo donde se alcanzó un pico máximo cercano a los 7.5 dólares, digamos que el valor de mi inversión, y que luego pues experimentó pérdidas hasta los cerca de 4 dólares. Eso representa pues un porcentaje cercano al 50% de pérdida desde el máximo valor que alcancé hasta pues el valor mínimo que estoy observando. Lo que vamos a hacer ahora es repetir el procedimiento para la acción de Merck y poder identificar mediante el drawdown cuál de las dos acciones pues resulta ser más riesgosa. De igual forma, entonces vamos a calcular estas dos columnas como las hemos calculado previamente. Riqueza y pico previo y drawdown. Y en la riqueza lo que voy a decir es que pues igual invertí $1 en la acción de Merck y luego ella tiene un comportamiento a lo largo del tiempo dado el comportamiento pues, de las variaciones, ¿no? Entonces la forma de calcular la riqueza es el valor inmediatamente anterior por la función 1 más el valor porcentual que estamos observando. De esta forma lo que voy a hacer es arrastrar la función. De igual forma lo que puedo hacer es graficar el comportamiento de la riqueza y observar entonces el comportamiento pues, del precio del valor de la inversión a lo largo del tiempo. Una vez más, el último valor observado aquí, el 13 de agosto del 2020, coincide con el rendimiento acumulado que calculamos pues, previamente para esta acción, 334. Una vez más, para el cálculo del pico, lo que vamos a hacer es la opción maximizar Excel, fijando la primera celda y dejando la segunda celda pues flotante para que a medida que pues yo arrastre la función, pues él me permita, digamos que, tomar o capturar efectivamente el valor máximo que he alcanzado hasta ese momento del tiempo. De igual forma, insertaré aquí la gráfica que lo tenemos. Lo que vamos a hacer es calcular el drawdown para identificar qué tan grandes son estas diferencias que hay desde este pico hasta el valor mínimo que he alcanzado, ¿no? Entonces, la forma que dijimos que vamos a calcular era tomar el valor de la riqueza, restar el valor del pico previo y dividirlo entre el valor del pico previo. Esto simplemente lo extendemos y aquí lo que voy a hacer ahora es insertar en esta gráfica justamente el comportamiento del drawdown para la acción de Merck. Aceptar y aceptar. Y para efectos gráficos una vez más, pues simplemente lo que hacemos es mostrar esto en el eje secundario. Lo que quiero ahora entonces es calcular la pérdida máxima que he experimentado en el drawdown y para ello, digamos que la fórmula que lo voy a presentar aquí en la tabla de resumen es, sino en término mínimo, que sería la mayor pérdida, el valor, el negativo más grande, o más negativo mejor. Para ello entonces tengo que seleccionar los datos correspondientes a el drawdown calculado para la acción de Adidas y esto pues me va a mostrar que la pérdida mayor o la máxima pérdida que obtuvimos fue de 47%, mientras que la de Merck lo vamos entonces a tomar a partir de la columna que observamos para Merck y pues vamos a tener entonces una pérdida del 35%. Hasta aquí lo que vamos a decir es que Merck o el drawdown está confirmándonos que efectivamente Merck tiende a ser un poco menos riesgosa con respecto a la acción de Adidas.
Muchas gracias. Hasta la próxima.